Hola amigos, buen día. Bienvenidos a este espacio de asesoría legal que la Fundación MPJ pone a su disposición para que ustedes puedan recibir asesoría gratis sobre diferentes temas que les puedan interesar. Temas que hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas y que ahora me voy a dedicar a darle respuesta a muchas consultas que nos han hecho llegar. Recuerden suscribirse al canal, compartir los videos para algunos amigos o familiares que les pudieran servir para que ustedes puedan estar recibiendo notificaciones. Bueno, hemos estado hablando acerca de las donaciones revocables, las donaciones irrevocables, el testamento, aceptar herencia por medio de testamento o también aceptar herencia cuando una persona no deja testamento, es decir, ab intestato. Sobre estos temas que he estado desarrollando han surgido varias preguntas. Veo que les han interesado. Así que voy a permitirme leerlas para todos ustedes. La primera dice: realicé una donación revocable de un inmueble hace unos 5 años y posteriormente se embargó. ¿Cómo queda ese documento? Bueno, en este caso, como estamos ante una donación revocable y el donante se puede retractar o modificar la donación o puede hacer con el inmueble lo que él quiera mientras esté con vida, ya que ésta solo surte efecto hasta después de sus días. Lo que pasaría en este caso que nos consulte el amigo es que al fallecer el donante y está la donación revocable, pero el inmueble que estaba donando se embargó, el donatario no podrá heredar ese inmueble. Pues en vida el donante lo hipotecó, se vio en alguna necesidad que lo hipotecó, lo dio en garantía y lastimosamente lo perdió. Es decir, que no pudo honrar esa deuda que contrajo. Entonces, ¿qué pasaría? Es como que si nunca se hubiera hecho esa donación. ¿Por qué? Porque el inmueble, una vez embargado, ya no forma parte del patrimonio del donante, sino que se traspasa a su acreedor, sale de la esfera patrimonial del causante. Esto es así porque la donación revocable, mientras el donante está con vida, no se registra ese documento. Recuerdan que se los comenté. Razón por la cual no surte efectos contra terceros, no queda como, digamos, reservado ese inmueble o apartado, como si se da con las donaciones irrevocables, que es así, se hace la transferencia de la propiedad en vida. Entonces, esa donación revocable que se hizo y que después ese inmueble se embargó, pierde su eficacia, esa donación. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Dice: vivo en Estados Unidos. Tengo una hermana en El Salvador y otros hermanos más en El Salvador. Mi hermana inició diligencias de aceptación de herencia y no me tomó en cuenta, solo a mis demás hermanos, y ya fueron declarados herederos y me dejaron por fuera. ¿Qué puedo hacer ante esto? Bueno, aquí yo debo suponer que la hermana y los demás hermanos sabían de la existencia de ese hermano en Estados Unidos. Vamos a hacer de caso que sí sabían de él. En este caso, el derecho de aceptar herencia dice la ley que prescribe a los 30 años desde el fallecimiento del causante. Es decir, que los herederos del difunto disponen de ese plazo para ejercer su acción de petición de herencia contra él o los herederos declarados. Pasado ese tiempo, en consecuencia, prescribe su derecho, es decir, que ya no le asiste el derecho para hacer esa petición. Pero eso sí, debe probar la filiación que tenía con el causante, es decir, probar que era el hijo, probar que era la esposa, por medio de la prueba pertinente. Vaya, también me preguntaban cómo se pueden dar cuenta los demás herederos que hay una herencia. Yo les había mencionado que dentro del proceso de aceptación de herencia se realizan publicaciones en el Diario Oficial y también en un periódico de mayor circulación nacional. Lo que se pretende con estas publicaciones es que se enteren personas que también tienen derecho a la herencia y no saben que ha fallecido su familia, y a lo mejor los demás familiares se lo están ocultando. Se da el caso, por ejemplo, que digamos que un padre de familia, tiene su hogar, su esposa y sus hijos, incluso hasta están casados. Pero, como ustedes saben, hay casos en que ese mismo señor tiene hijos regados por otros lados, entonces fuera de su hogar, y también tienen derecho a esa herencia. Pero rara vez se van a enterar por un periódico. Pero más de alguna persona conoce al fallecido y conoce al hijo del fallecido, y así se va uno enterando de las cosas.
pero si no se dan cuenta por medio del periódico, pero más adelante sí, que su padre o madre falleció y no se le tomó en cuenta, entonces se hace lo que les decía anteriormente. Si no han pasado 30 años desde que falleció la persona, tienen derecho a solicitar que se les tome en cuenta. Otra consulta es como comentario, ¿verdad? Dice, me pasó que mi padre otorgó un testamento hace unos años y yo guardé el ejemplar. Y ahí nos declaraba herederos a mis 2 hermanos y a mí. Ese testamento yo lo conservé. Resulta que a los años murió mi padre y con mis hermanos iniciamos proceso de aceptación de herencia. Y el notario nos dijo que mi papá posteriormente hizo otro testamento donde incluyó a mi mamá. ¿Cómo queda ese caso? Vaya, sea que el proceso de aceptación de herencia lo haga vía judicial o se haga vía notarial, tenemos la obligación de informar a la Corte y al mismo tiempo solicitar información a la Corte sobre si el causante, la persona fallecida, dejó testamento. Así es como el notario se ha de haber dado cuenta de la existencia de ese otro testamento. ¿Qué se hace entonces? Lo que ha de haber pasado ahí es que su papá en ese caso dejó sin efecto el primer testamento y elaboró otro donde tomó en cuenta a su mamá, por lo que los dos deben ser declarados, perdón, los cuatro, los hermanos y la mamá deben ser declarados herederos, una vez concluido el proceso, ya sea judicial o vía diligencias ante notario. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta, o voy a lanzar una pregunta para que ustedes me digan qué opinan sobre eso. Me pueden escribir por medio de los comentarios de este canal o directamente a mi contacto, como muchos lo han hecho. ¿Cómo creen ustedes, de los casos que hemos estado viendo ahorita, de los que hemos estado contestando, cómo puede hacer una persona para ejercer su derecho de herencia cuando ya han sido declarados herederos y se excluyó a alguien, tal vez de buena fe o de mala fe, que tenía derecho a participar en esa herencia, en el caso que no haya prescrito su derecho de aceptar herencia o de su derecho de petición de los 30 años que les mencionaba anteriormente? ¿Cómo creen que se puede ejercer ese derecho? Así es que lo vamos a estar contestando y lo vamos a estar viendo la próxima semana. Así es que espero que se suscriban para que reciban notificaciones. Dios los bendiga a todos.